A mediados del siglo XVII, la mancomunidad polaco-lituana era una de las naciones más grandes de Europa, con una población de 11 millones de personas. Polonia era famosa por sus húsares alados, que eran una de las mejores tropas de caballería del mundo. Sin embargo, Polonia estaba llegando al final de lo que sería recordado como la Edad de Oro polaca, que ahora entraría en un periodo de debilidad y declive. Para 1795, solo 150 años después, Polonia había desaparecido del mapa, repartida entre las potencias vecinas de Prusia, Rusia y Austria. Durante los siguientes 123 años, el país llamado Polonia existió solo en los corazones y recuerdos de los polacos étnicos que anhelaban algún día volver a ser libres. La primera partición de Polonia ocurrió en 1772, pero las semillas del declive se sembraron mucho antes. Con el tiempo, el gobierno se había vuelto cada vez más disfuncional y corrupto, y a principios del siglo XVII, Polonia estaba secuestrada por su nobleza. Los nobles controlaban el parlamento y al rey electo. Gran parte de su poder provenía del liberum veto, una regla que dictaba que cualquier nueva ley podía ser vetada por un solo miembro del Parlamento. Esto hacía a Polonia enormemente vulnerable a la intromisión de potencias extranjeras europeas. Naciones hostiles podían sobornar fácilmente a los nobles para bloquear cualquier nueva ley. El sistema político de Polonia estaba paralizado. Polonia también se había debilitado por la guerra. En 1648, los cosacos de la actual Ucrania se levantaron y lucharon por liberarse de la influencia polaca. Los cosacos derrotaron a Polonia en la batalla de Bato y tras la batalla masacraron a 8.000 prisioneros de guerra. Esos hombres eran algunos de los mejores soldados de Polonia. Luego, 3 años después, el rey sueco Carlos X invadió y reclamó el trono polaco. Los invasores suecos devastaron el país y se llevaron enormes cantidades de botín a Suecia. Varsovia, la capital, fue destruida y su población cayó en un 90%. La magnitud de la destrucción fue tan grande que se llegó a conocer como el diluvio. Luego, Rusia entró en la guerra y tomó el territorio de Polonia al este del río Dnieper. Polonia había sido severamente debilitada, pero luchó por intentar reconstruirse y recuperarse. Desafortunadamente, solo unas décadas más tarde, Suecia volvería a invadir durante la Gran Guerra del Norte. El rey polaco Augusto II perdió brevemente el poder y solo pudo recuperar el trono con la ayuda de Rusia. En las décadas siguientes, Polonia cayó cada vez más bajo la influencia de Rusia y a fines del siglo XVII era una sombra de lo que había sido, un estado vasallo controlado por el titiritero ruso Nikolai Repnin. Esta pérdida de poder y prestigio causó un enorme resentimiento entre la nobleza polaca. Estaban enfadados por el declive de Polonia y deseaban verla recuperar su lugar en Europa. En 1768, los nobles se reunieron en la fortaleza de Bar y juraron luchar por la soberanía polaca. Este grupo pequeño de nobles llegó a ser conocido como la Confederación de Bar y declaró la guerra a Rusia. Sin embargo, la rebelión rápidamente comenzó a fracasar. En cuestión de meses, el propio Bar cayó y los rebeldes huyeron hacia Moldavia otomana. Rusia siguió a los rebeldes que huían a través de la frontera y ocupó Moldavia y Valaquia. Con Polonia envuelta en una guerra civil, los gobernantes de Austria, Prusia y Rusia estaban pensando en formas de aprovecharse de su débil vecino. Se elaboraron planes para la ocupación de vastas zonas de Polonia. El plan era, en parte, una forma de evitar la guerra entre ellos mismos. La ocupación rusa de Moldavia y Valaquia era enormemente molesta para Austria, ya que codiciaban esa región desde hace mucho tiempo. Austria incluso estaba considerando entrar en guerra. Para evitar la guerra, se decidió que Moldavia y Valaquia permanecerían bajo el control otomano. Luego, para satisfacer su deseo de expansión territorial, las 3 potencias se repartirían grandes partes de Polonia. En 1772 se firmó el Acuerdo de Partición en Viena. Las tropas austriacas, prusianas y rusas entraron simultáneamente en Polonia y ocuparon los territorios acordados. Prusia tomó la parte más pequeña, ocupando gran parte de la costa norte. Esto fue un gran éxito para Prusia, ya que le permitió unir las 2 partes de su territorio. Rusia y Austria tomaron grandes porciones del este y el sur. La primera partición costó a Polonia 1/3 de su territorio y población. Desafortunadamente, Polonia no estaba en posición de resistir. Las 3 potencias extranjeras habían ocupado Varsovia y amenazaban con destruir la ciudad si Polonia no se sometía. El parlamento polaco se vio obligado a renunciar a cualquier reclamo sobre los territorios ocupados. En este estado disminuido, Polonia cojeaba con un futuro incierto. Estaba claro que para tener alguna esperanza de revivir, Polonia necesitaría implementar reformas significativas. Se redactó una constitución que buscaba poner fin al bloqueo político y recuperar la fuerza de la nación.
La Constitución fue una de las más ilustradas de su tiempo, otorgando el derecho de voto a la burguesía y estableciendo la separación de los tres poderes del gobierno. Lo más importante de todo, la nueva Constitución pondría fin al liberum veto, la regla que permitía a cualquier miembro del Parlamento bloquear toda nueva legislación. La Constitución se implementó en 1791 y de inmediato provocó hostilidad entre los vecinos de Polonia. Ellos se beneficiaban de la debilidad de Polonia y estaban decididos a mantener el status quo. La zarina rusa, Catalina la Grande, estaba particularmente furiosa por la adopción de la Constitución, ya que reduciría la influencia de Rusia. En palabras del canciller ruso, las peores noticias posibles han llegado de Varsovia. El rey polaco se ha convertido en casi un soberano. Esto no sería tolerado por la zarina Catalina. Decidió que Rusia invadiría y anularía la nueva Constitución. En Polonia, en realidad, algunos nobles apoyaron la invasión rusa. Conocidos como la Confederación de Targowica, se oponían a la nueva Constitución y esperaban que Rusia restableciera los privilegios que la nobleza había disfrutado siglos antes. El 18 de mayo de 1792, las fuerzas rusas entraron en Polonia, dando inicio a lo que se conocería como la Guerra en Defensa de la Constitución. El ejército polaco estaba superado en número, casi 3-1, y sus filas estaban llenas de soldados inexpertos. Aún así, los hombres polacos lucharon ferozmente. Los rusos avanzaban, pero los polacos lograron infligir bajas significativas e incluso ganar algunas batallas. El comandante más talentoso de Polonia era Tadeusz Kościuszko. Logró hazañas asombrosas, logrando retrasar a una fuerza 5 veces más grande en la batalla de Dubienka. Kościuszko era optimista de que los polacos podrían derrotar a los invasores rusos si luchaban lo suficiente. Con suficiente determinación podrían agotar las fuerzas rusas y evitar que tomaran Varsovia. Sin embargo, los esfuerzos de Kościuszko estaban a punto de verse afectados por el rey Estanislao II. El rey, creyendo que la guerra estaba perdida, llamó un alto al fuego y puso fin a la resistencia polaca. Hoy en día la mayoría de historiadores ven esto como un error desastroso. El ejército polaco no había sufrido ninguna derrota importante y podía seguir luchando. Existía una posibilidad razonable de que el ejército polaco hubiera podido resistir a los rusos, pero el rey lo impidió antes de que tuvieran la oportunidad. Los líderes militares polacos estaban indignados. Kościuszko expresó su frustración y renunció a su cargo. El príncipe Poniatowski, otro general, incluso consideró secuestrar al rey y continuar la resistencia en contra de sus órdenes. Esto es aún más asombroso porque Poniatowski era sobrino del rey Estanislao. Ni el rey ni la Confederación de Targowica, a favor de Rusia, esperaban lo que vendría después. Con Polonia derrotada, Prusia y Rusia decidieron que la dividirían nuevamente y anexarían aún más territorio. Prusia duplicó lo que se había llevado en el oeste, mientras que Rusia tomó una enorme porción de territorio en el este. Polonia ahora era un tercio del tamaño que había sido solo 20 años antes, un estado reducido que luchaba por sobrevivir. Sin embargo, todavía había quienes deseaban luchar. La población polaca odiaba a las fuerzas ocupantes y a principios de 1794 estallaron disturbios en todo el país. Para Tadeusz Kościuszko, esto ofrecía una última esperanza. Impulsó a los locales y les infundió el espíritu de levantarse nuevamente y luchar por Polonia. Tomó el mando de las Fuerzas Armadas y declaró un levantamiento nacional contra los ocupantes extranjeros. Esto se conocería como la insurrección de Kościuszko. Era la última oportunidad de Polonia. El ejército de Kościuszko estaba pobremente equipado y entrenado. Algunos de sus hombres eran simples campesinos armados con una hoz. Aún así, Kościuszko tuvo éxito al principio, ganando la batalla de Ratsławice. Uno de los soldados campesinos, llamado Wojciech Wawacki, se convertiría en un héroe nacional cuando capturó un cañón ruso, apagando la mecha con su sombrero. Esta victoria fue un impulso moral enorme para los polacos y los hombres se apresuraron a unirse a la pelea. Llegaron más buenas noticias desde Varsovia, donde la guarnición rusa de 5.000 soldados fue abrumada y expulsada de la ciudad. Polonia había recuperado su capital. Con la victoria comenzando a parecer posible, Kościuszko prometió que aboliría la servidumbre si el levantamiento tenía éxito. Eso llevó a aún más hombres a unirse al ejército, que ahora contaba con 15.000 soldados. Sin embargo, justo cuando el levantamiento ganaba impulso, Prusia envió 17.000 tropas para ayudar a los rusos, y la fuerza conjunta comenzó a aplastar a los rebeldes. Kościuszko se encontró con el ejército extranjero en Szczekociny y las probabilidades estaban en su contra. El enemigo tenía el doble de hombres y 5 veces más cañones. Superados en número y en armas, los rebeldes polacos no tenían posibilidades. Se vieron obligados a retirarse y ceder el control del sur polaco.
Luego, en octubre, los rebeldes sufrieron un desastre cuando el mismo Kosciuszko resultó herido y capturado en la batalla de Maciejowice. Con el levantamiento ahora sin líder, la situación era nefasta para los rebeldes. Se retiraron a Varsovia y se prepararon para su última defensa. Esa última batalla tendría lugar el 4 de noviembre de 1794. A las 5 de la mañana el ejército ruso comenzó un asalto total a la ciudad, tomando por sorpresa a los rebeldes. Su objetivo era el distrito de Praga, en el lado este del río Vístula. El sonido de los cañones retumbaba por el cielo mientras el ejército ruso avanzaba hacia la ciudad. Tras 4 horas de brutal lucha cuerpo a cuerpo, Praga cayó. Entonces, el ejército ruso inició una completa masacre. Decenas de miles de civiles fueron torturados, violados y asesinados. La resistencia polaca había sido aplastada. En la tercera y final partición de Polonia, Rusia, Prusia y Austria se dividieron el cadáver de la nación devastada. Polonia había sido borrada del mapa. Durante los siguientes 123 años, la nación de Polonia permaneció como una idea, un sueño en la mente de los polacos étnicos en todo el mundo. Miles de polacos huyeron a otras naciones europeas y allí crearon poesía y arte sobre su deseo de regresar. Hubo numerosos levantamientos en el siglo XIX, destacando el levantamiento de noviembre de 1830. Sin embargo, todos serían aplastados. Polonia volvería a emerger en el mapa mundial en 1918, cuando Alemania, Austria y Rusia fueron derrotadas en la Primera Guerra Mundial. Solo 20 años después sería ocupada nuevamente, esta vez por la Alemania nazi y la Rusia comunista. La invasión de Polonia por parte de Hitler llevó a Gran Bretaña y a Francia a declarar la guerra a Alemania, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Polonia perdería a 6 millones de personas en la guerra, incluyendo 3 millones de judíos en el Holocausto. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Polonia volvería a caer bajo el control de Rusia, como parte del bloque soviético. Sería con la caída de la Unión Soviética, en 1989, más de 200 años después de la primera partición, que Polonia se convertiría nuevamente en una nación soberana.